Saludos a todos, este es nuestro tercer y último módulo de este proyecto de 3 competencias medulares que se exigen no solamente dentro de nuestro currículo de preparación en salud pública, sino también dentro de las competencias medulares que debe tener un voluntario del cuerpo de reserva médica a nivel de todo Estados Unidos. Van a ver dentro de este módulo que hay muchas cosas que se complementan con el módulo de competencia cultural y también con el de habilidades de comunicación. Así que este módulo es un tanto más sencillo, bueno, más sencillo en términos de que es un poco más corto quizás, pero es bien importante que ustedes hayan podido comprender las competencias, valga la redundancia, dentro del módulo de competencia cultural, porque aquí lo que hace también es ponerlo pues más o menos en la práctica. ¿Ok? Y vamos a mirar este mensaje que habla de la resiliencia comunitaria y dice que es indispensable en la preparación, en la respuesta y en la recuperación ante emergencias en salud pública. Y vamos a hablar quizás de algunos ejemplos que nos dan luz de cómo esto lo vemos en los diversos escenarios en los que hemos visto y vivido lamentablemente experiencias en emergencias en salud pública, tanto en Puerto Rico, en países hermanos, también en Estados Unidos. ¿Cuáles son los objetivos que tiene este último módulo? Pues queremos definir el concepto de resiliencia comunitaria, porque si bien pues quizás ustedes a lo mejor entienden que es un vocabulario que ahora está en boga, es un concepto que lleva muchísimo tiempo y no necesariamente sabemos su definición. Queremos identificar los niveles de resiliencia, pero también queremos conocer las barreras y cómo podemos enfocar para fortalecer la resiliencia, no solamente en las comunidades, porque hay que empezar como individuos, y nosotros como voluntarios, cómo fortalecemos nuestras competencias para luego ir a trabajar esa competencia en las comunidades cuando se nos movilice. Bueno, pues, ¿cómo se define la resiliencia? Y antes de dar las definiciones formales, yo recuerdo que hace muchos años una persona me decía, mira, esto es como una plasticina. Esto es como si tú ves que hay una situación, tú agarras la plasticina y siempre tiene esa elasticidad, esa flexibilidad de poder tener una forma distinta, de rehacerse, de ejemplificar lo próximo. Y así es la resiliencia. Es esa capacidad que tienen las personas, las comunidades, las organizaciones o los países expuestos a desastres, a crisis y a vulnerabilidades para prever los efectos de tensiones y disturbios. Pero lo más importante de esta definición, que es de Thomason, es cómo te preparas para afrontar, reducir las consecuencias y luego recuperarse. Y cuando miramos esta definición, vemos intrínsecamente cómo es ese círculo que nosotros tenemos de la preparación, la respuesta, la recuperación y la mitigación, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. La definición del concepto de resiliencia es la capacidad de los sistemas. Claro, los sistemas están compuestos por personas y las personas de reaccionar, adaptarse eficazmente ante circunstancias cambiantes y desarrollar habilidades, capacidades, comportamientos y acciones para hacer frente. Así que cuando miramos esto y cuando miramos esta imagen que tenemos al lado, podemos ver que sin que nadie nos haya definido esto, nosotros en nuestra vida hemos sido constantemente resilientes. Lo que nos falta es adaptarlo a una situación de una emergencia en salud pública.
Otra definición más sencilla de la Organización Mundial de la Salud es un proceso de adaptación que tiene lugar antes, durante y después de un acontecimiento adverso. Y así es. Y es chévere mirar cómo nosotros tenemos que construir, deconstruir o reconstruir lo que somos como seres humanos para nosotros poder afrontar estos asuntos. Y hay algo bien que seguramente ustedes han escuchado en las personas que han padecido de cáncer y sobre todo con ellos mucha gente dice, la actitud es todo. Y cuando miramos el concepto de resiliencia, nos habla también de las actitudes y nos habla de las capacidades, nos habla del optimismo, de la adaptación, de la orientación a soluciones. ¿Y qué significa esto? Que aquí tú no puedes ser el presidente del Comité de las Desgracias. Eso tienes que dejarlo para otro momento porque el resiliente no es el presidente de ese comité. Pero hay que tener una entereza bien grande para ir a buscar fuerzas en donde no las hay dentro de uno mismo para uno poder tener esta capacidad de autocontrol, ese deseo de asumir la responsabilidad, que es algo donde en muchas ocasiones vemos que están las fallas, estructurar relaciones. Sin embargo, esto es algo que nosotros hemos aprendido con el tiempo y esto lo vimos en la competencia cultural también. Esto es algo que tiene que trabajarse poco a poco para que cuando llegue el momento estos vínculos sea más fácil poderlos trabajar y diseñar, configurar el futuro. Y nosotros tenemos el poder de hacer esto y como individuos se puede, pero es maravillosísimo comprender que cuando uno está en grupo y cuando uno responde a la comunidad, esto es mucho más posible. Y los vamos a ver en ejemplos que tenemos cerca. ¿Y cómo vamos con los niveles de resiliencia? Pues como estábamos hablando, esto comienza desde el individuo. Y cuando miramos al individuo, esto es un individuo que goza de buena salud, que tiene conocimiento, destrezas, competencia, la mentalidad para adaptarse a nuevas situaciones y mejorar su entorno. ¿Esto lo hacemos de la noche a la mañana? No. ¿Esto se hace con una varita mágica? No. Pero es que para esto es que, y recuerden que esto es en el contexto de cada uno de nosotros como miembros de una institución. Así que, ¿cómo vamos logrando esto? Cada vez que nosotros nos capacitamos, cada vez que nosotros nos especializamos en un área, cada vez que tenemos estos encuentros de compartir las experiencias, de mirar cuál es la experiencia y el resultado de lo que hizo el otro. Cuando hablamos de los estudios de caso, que eso se discutió también en el módulo 2, cuando hacemos redes, esa es la manera de nosotros ir enlazando y agrandando esos niveles de resiliencia. Cuando leemos, obviamente, que eso es algo que yo voy a repetirles la vida entera mientras yo esté con ustedes. Cuando vemos el mundo, cuando vemos las diferentes experiencias y nos miramos dentro de ese contexto. Claro, ¿qué hacemos con esto? Nosotros tenemos que, como yo siempre digo, el conocimiento hay que transmitirlo y está el nivel de resiliencia familiar. Y cuando hablamos de esto es cómo nosotros ayudamos a capacitar nuestra familia, cómo ese conocimiento lo transferimos a los nuestros, teniendo en cuenta, y lo vimos en competencia cultural, que ahora las familias son distintas y que tenemos que tomar en cuenta esa diversidad familiar.
dentro de cómo comunicamos esto, ¿ok? El nivel de resiliencia comunitaria. Una comunidad resiliente fortalece la capacidad de resistir y superar. Y ya nosotros discutimos en el módulo 1 qué era una comunidad, cuáles eran las características que definían a la comunidad. Y esto es bien interesante porque quizás nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros vemos comunidades resilientes todo el tiempo luchando. Y ejemplos sencillos de aquí de Puerto Rico, que si no se trabajan con premura y si nosotros no miramos, o sea, tenemos que aprender a mirar todo desde el punto de vista, obviamente, de las emergencias en salud pública. Nosotros vemos las luchas de la comunidad G8 del Caño, las 8 comunidades que componen toda esa área, que son cerca de, no recuerdo si son 26,000, 28,000 ciudadanos que viven en esos terrenos. ¿Qué impacto tendría una emergencia en salud pública en esas comunidades si esas comunidades no estuviesen organizadas? Si allí ellos están acostumbrados a tener una llovizna y que esa llovizna, por no tener un dragado, se convierta en un asunto mucho más grande que afecta a la comunidad, que puede desencadenar en epidemias, que puede desencadenar en problemas ambientales peores. Imagínense si esa comunidad no estuviese apoderada como está ahora mismo. Vemos comunidades resilientes, la comunidad LGBT. Nosotros vemos la comunidad de madres, de niños que tienen necesidades funcionales y de acceso, que están trabajando y unidas en una voz de alerta por la situación que hay ahora mismo en las escuelas con respecto a los servicios que se ofrecen a estos niños. O sea, entienden la importancia de mirar en lo que significa comunidad dentro de estos contextos y cómo, si estas comunidades no estuviesen organizadas, cómo puede desencadenar en estas comunidades una emergencia en salud pública. Otros niveles de resiliencia. Cuando miramos esto del gobierno local, nos referimos a nuestros municipios. Aun cuando la foto que tenemos aquí es del Capitolio, ustedes saben que la primera respuesta, ¿de dónde proviene? La primera respuesta es primero obviamente del individuo, la comunidad, pero a grandes rasgos la primera respuesta es municipal. Y esta respuesta, obviamente, o sea, cuando el gobierno local es resiliente, esto puede fortalecer el resto de los niveles de resiliencia. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal es el responsable del desarrollo de la infraestructura, de las labores de mantenimiento inmediatas, de los servicios sociales, ¿verdad? Y es la estructura gubernamental que vaquea de alguna manera u otra la primera respuesta. Es a donde primero buscamos los servicios diariamente. Pues entonces imagínense en una emergencia en salud pública. La próxima respuesta, ¿cuál es? Es la del gobierno nacional y sería, pues para nosotros en este caso, sería la respuesta del gobierno de Puerto Rico. Y ahí es que se trabajan las leyes, ahí es que se trabajan las órdenes administrativas. Y esto lo hemos discutido cuando hablamos de fatalidades en masa, por decirles un ejemplo, que hemos hablado, y esto es simplemente a grandes rasgos un ejemplo que le pongo, pero cuando nosotros hemos hablado de algo tan detallado como qué es lo que se va a hacer con la falta de morgue que tenemos en Puerto Rico
y todas las víctimas que pueden morir en un evento de mortalidad en masa. Se va a tener que hacer una orden administrativa para que todos estos cuerpos se cremen y que se pongan en una fosa común. Y esto lo traigo simplemente como un ejemplo, como una situación que podría suceder y que tiene que intervenir el gobierno con sus leyes, con el desarrollo de política pública, y que tiene repercusiones obviamente en todo tipo en todos los niveles de resiliencia. ¿Qué cosas afectan estos niveles? Pues hay un sinnúmero de situaciones, como hemos visto también, que el entorno tiene un valor intrínseco en lo que es la salud pública y como hemos hablado también de lo que son los determinantes de la salud pública. Y los vemos aquí a grandes rasgos y son las repercusiones de los conflictos, de la violencia, de la pobreza, incluso de la migración masiva y a nosotros como cuerpo. Este asunto de la migración masiva nos trae una situación con respecto a nuestras respuestas en las emergencias en salud pública. Evidentemente la recesión económica, porque uno no responde igual y no es tan resiliente. O sea, hay que ponerle power a los niveles de resiliencia cuando estamos en una recesión económica, y eso lo vemos hoy por hoy. Las pandemias afectan los niveles de resiliencia. La contaminación, el cambio climático, los efectos positivos y negativos de la globalización y las nuevas tecnologías. Pero ¿qué implica todas estas cosas? Que por eso es que nosotros nos preparamos hoy, porque si nosotros no hablamos de estos temas, no podemos comprender en dónde estamos parados, qué es lo que pasa y cómo tenemos que afrontar estos asuntos. ¿Cuáles son las barreras, algunas de las que se discuten? Y esto es parte de lo que habla la Cruz Roja y la Media Luna Roja también. Y aunque nosotros no lo entendemos a flor de piel, pero la pobreza en la medida en que debilita física, mental y psicológicamente, evidentemente reduce la capacidad de respuesta. Y cuando miramos este asunto, quiero que miremos como ejemplo nuestro país hermano de Haití y cómo después del sismo del 2010, nosotros que promulgamos la importancia de la recuperación, que la resiliencia evidentemente es un elemento intrínseco de la recuperación, ¿cómo podemos observar cuán difícil se ha hecho este asunto? Y podemos sentarnos, esbozar teorías y a lo mejor podemos escribir dentro del mismo foro en nuestra plataforma de Moodle, pero a lo mejor no llegamos a ninguna conclusión con respecto a esto, porque es bonito mirar todo desde afuera. Hay que ver cómo nos recuperamos nosotros, que supuestamente estamos preparándonos en este asunto. Se los traigo sobre la mesa para que como parte de la reflexión ustedes puedan sentarse y escribir cuando tengan tiempo algo en el foro sobre qué piensan de este asunto. Pero evidentemente, o sea, no hay duda de que la pobreza es una barrera de la resiliencia comunitaria. Otra barrera, que hay distintos niveles de pobreza, la pobreza cultural. Y aquí, antes de leer esta definición, voy a hablar de la pobreza cultural cuando te falta la competencia, que eso es algo que ya discutimos largo y tendido. Y aquí la definición es que está vinculada a la falta de educación y a la baja capacidad crítica. ¿Recuerdan cuando vimos el módulo de competencia cultural? Que te ayudaba como ser humano, ser competente culturalmente, simplemente a tener un juicio crítico.
Pues mira la consecuencia aquí de no tenerla. Mira cómo se convierte en una barrera de la resiliencia comunitaria. Y lo que importa de esto es a nosotros, cuando nosotros nos ponemos el sombrero, que es lo que nos toca hoy, el sombrero de respondedores, y carecemos de esa competencia, se convierte en pobreza cultural y afecta los servicios directos que nosotros brindamos a esas personas que están que necesitan nuestra respuesta, ¿ok? La pobreza moral, y esta pobreza moral, pues un ejemplo común y corriente lo hemos visto en estos días, y aquí ustedes saben cómo nosotros hablamos sin alusiones políticas, sin alusiones religiosas, sin alusiones a nada, simplemente traemos los ejemplos concretos. Pero miramos casos de corrupción en el gobierno, y esto no ocurre en Puerto Rico, esto ocurre en diversos lugares. Lo que hay que tener en cuenta de todas estas barreras, y lo acabamos de ver y sabemos que el individuo se desmoraliza, pero no, lo que estamos discutiendo hoy es cómo nosotros rompemos estas barreras al momento de la respuesta. Y eso es lo que nos tiene que importar, y es el mensaje que nos tenemos que llevar con este módulo. La pobreza política. Y también casualmente en este momento estamos atravesando, o sea, fíjense que los 3 módulos que hemos visto en estos días, tenemos muchos ejemplos, ¿verdad?, del contexto donde estamos viviendo, que se prestan para que nosotros podamos entender y comprender este tipo de asuntos. La dependencia económica hace más vulnerable a las crisis económicas y al desempleo. Ustedes también saben por la situación que estamos pasando en términos económicos que hay una recesión, no solo en Puerto Rico, hay una recesión a nivel mundial. Sin embargo, esto nos da pie a que nosotros podamos mirar desde otra perspectiva, no desde las emergencias en salud pública, el ejemplo que le voy a poner ahora. Pero miren cómo nosotros estamos observando cada día más a través de los medios de comunicación que la gente ha sido despedida de su trabajo y cómo la gente ha sido resiliente y se ha inventado su propio trabajo. Y vemos asuntos muy, muy, muy diversos, desde los productos hechos en Puerto Rico. Estaba viendo yo ayer que si hay una química que se fue y abrió una tienda de mantecado que se trabajan a no sé qué temperatura. O sea, miren la creatividad que se desarrolla a través de la resiliencia comunitaria, ¿verdad? Hay que ser resiliente, punto. Hay que sentarse como la plasticina, ser flexible y decir, ¿cómo me reconstruyo? Y parte de esto nosotros lo estamos viendo. Y cuando uno mira estos ejemplos, la gente misma dice, dentro de sus historias de éxito, yo tuve que moverme, o sea, tuvieron que moverme de ese comfort zone en donde estaba para yo ser alguien mejor. Y en eventos, en desastres, en emergencias en salud pública, nosotros tenemos que ver cómo adaptamos esto a ese tipo de situaciones. Quizás una lección aprendida dentro de esto pudo haber sido Katrina. Cuando miramos los ejemplos de Katrina y de Haití, mirando lo devastador que fueron estos 2 asuntos, podemos ver la diferencia de las comunidades resilientes. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno, que eso sea malo. Estoy diciendo que son 2 experiencias muy distintas que nosotros deberíamos sentarnos a ver, sentarnos a leer, porque a nosotros nos toca construir. Otra barrera es el aislamiento social, y esto lo miramos en un ejemplo de esto pueden ser las poblaciones con necesidades funcionales y de acceso. ¿Okay?
la estigmatización de las víctimas. Y esto de lo que nos habla es que, si bien es cierto, pues que muchas de estas personas sufren, eso no nos da oportunidad a los equipos de atención como los nuestros, los equipos de respuesta, a nosotros victimizar a los afectados. Y algo de esto es parte de la competencia cultural también, parte de la pena. Cuando usted tiene pena por las poblaciones, usted no ayuda a la resiliencia y tampoco es resiliente usted. ¿Qué hacen las comunidades resilientes? Tienen conocimiento, se convierten en comunidades saludables y de aquí es que viene la importancia de que como comunidad se vayan desarrollando esos vínculos y esas redes para poder empezar a ver qué es lo que afecta a mi comunidad, cómo como individuo, como profesional y como miembro de un grupo yo puedo preparar o ayudar en la preparación de esta comunidad para que seamos distintos. Y una comunidad resiliente puede satisfacer sus necesidades. Mira, la cohesión social, el ejemplo del G8 no puede ser mejor. Cuando nosotros miramos y la cohesión social no significa que todo el mundo se va a dar besos y abrazos todo el día, a toda hora. Es que nosotros comprendamos que somos distintos, que comprendamos que venimos de bagajes distintos, de espacios distintos, que nos comportamos distintos, pero tenemos una necesidad en común y que hay que trabajar por esa necesidad. Vuelvo y pongo el ejemplo de las comunidades del G8. Cuando nosotros miramos esas comunidades, son 8 comunidades sumamente distintas, donde tenemos una inmigración de personas de distintos lugares, distintísimos lugares, desde personas asiáticas, personas que provienen de la República Dominicana, personas que no tienen documentación y que nunca han recibido un servicio de salud, personas que son puertorriqueñas, personas que acaban de llegar a la comunidad, personas que han heredado ese pedazo de tierra porque su abuela fue parte de esa población que entró a esos terrenos y decidió vivir en esos terrenos. Pero toda esa gente tiene una preocupación, es el dragado del caño. Toda esa gente tiene niveles distintos de educación, pero a ellos les afecta cada vez que llueve. Les afectan las aguas negras, les afectan los problemas de sabandija, les afectan miles de problemas. Y esto provoca que dentro de cada comunidad, de las 8 comunidades, hayan grupos que se han preparado para responder a las necesidades del resto de la gente que compone su comunidad. Y esa cohesión social no es fácil. Y ellos lo han logrado trabajando por su bien común. Y eso es un ejemplo de una comunidad resiliente. En términos de que las comunidades resilientes tienen oportunidades económicas, vuelvo y pongo el caño. Y el que no conozca el caño, que lo discutimos hasta la saciedad nosotros dentro de nuestro cuerpo. Y dentro de nuestro cuerpo tenemos a 2 personas que son promotores de salud del caño, que son Rafa y Lourdes. En términos de las oportunidades económicas, nosotros vemos, de las que yo conozco, deben haber muchísimas más, pero hay 2 oportunidades bien sencillas que ellos han identificado. 1, el desarrollo de los huertos en su comunidad. 2, el desarrollo de este sistema que ellos han establecido, donde usted puede ir, usted paga un precio, se monta en un vehículo de un bote y en ese pequeño bote se le hace un recorrido por el caño, se le explica toda la historia del caño y de ahí ellos tienen una oportunidad económica para continuar oírse su voz, haciendo valer sus derechos. Y tienen una oportunidad económica que no se le hubiese ocurrido a otra gente, pero es que ellos son una comunidad resiliente.
Una comunidad resiliente tiene infraestructura, servicios bien mantenidos y accesibles. Puede manejar sus recursos naturales, y de esto vamos a hablar del ejemplo ahora mismo del caño. Y está conectada. Y cuando hablamos de conectada son redes. Redes aquí, redes allá, redes entre ellos mismos. Redes con el gobierno municipal. Ellos tienen el fideicomiso del caño. Ellos han luchado por el aval de los gobiernos municipales, municipal, estatal, y vamos a hablar del premio en pocos minutos. ¿Cómo les llegó esto? ¿Les cayó del cielo? No. Ellos se tuvieron que sentar ante la crisis y tuvieron, ¿qué nos decía la definición? Ser flexible, adaptarnos, crear, mirar el futuro. ¿Qué medidas pueden tomar los gobiernos? Pues obviamente apoyar el análisis para determinar las necesidades, los riesgos, las vulnerabilidades, las capacidades de todos los miembros de la comunidad para que se movilicen y se hagan frente a estas amenazas, ¿verdad? Respaldar a las comunidades. Y esto es tan sencillo. Mírense desde este punto de vista. El gobierno, cada vez que a nosotros se nos moviliza, el gobierno son ustedes. Respaldar, fomentar la participación directa de las comunidades, esta rendición de cuentas. Recuerden que nosotros lo que hacemos es aumento en la capacidad de respuesta. ¿Y quién es el que manda esto? Las aseguradoras, la agencia privada, no. O sea, esto es lo que somos nosotros. Nosotros somos esta respuesta que respalda el acceso a servicios de salud que de otra manera no existirían. Nosotros somos esta respuesta cuando nos movilizamos a tener una participación directa en la capacitación de las comunidades, cuando nos metemos a mitigar daño, cuando nos metemos a hacer preparación en salud pública en las comunidades, cuando vamos y hacemos los grupos focales, cuando vamos y hacemos las entrevistas, cuando vamos y enseñamos que es un criadero ante una epidemia de Zika, como lo estamos haciendo, y esa es la respuesta. Eso es lo que hacemos nosotros. Así que hay que mirarnos desde distintos puntos. O sea, miren toda la capacidad que ustedes tienen de cambio y todo como dice el refrán, el conocimiento te da poder. No es hasta que te sientas y miras esto y que te miras desde puntos de vista distintos dentro del mismo módulo que puedes entender la capacidad que tienes de hacer resiliencia como individuo, como familia, como comunidad, como gobierno. Y lo que repetimos todo el tiempo, la capacitación, lo acabo de decir, el conocimiento te da poder. Es vital capacitar a las personas y a las comunidades para que puedan acceder a los medios que se necesitan para poder mejorar su vida. ¿Cómo hacemos esto? Lo dice en la imagen de al lado, a través de cursos, a través de talleres, a través de conferencias, de este desarrollo constante. Para eso es que hacemos los grupos de líderes, para eso es que hacemos los grupos de trainers. O sea, por eso es que montamos un currículo de preparación en salud pública. Y por eso es que discutimos después estos asuntos para que ustedes puedan mirarse cuál es mi papel dentro de estos contextos. Que por eso es que tenemos programas, por eso definimos nuestro objetivo, por eso tenemos un work plan tan definido al que hay que responder. Y cuando miramos esta imagen, ¿verdad? Que se parece a lo que hacemos, a lo que es pues no sé ahora cómo se llama, pero es como ese círculo que nosotros tenemos
que cuando hablamos de la preparación, de la respuesta, de la recuperación, de la mitigación, pues mírenlo aquí desde otra perspectiva. Es el actuar, comenzamos por actuar, por verificar, comenzamos por planificar, luego vamos y actuamos, después vemos, esto funcionó, ¿qué fue lo que no funcionó? Pues hay que adaptarlo, ¿verdad? Y hay que hacer estas evaluaciones periódicas. Hay que mirar en los contextos mientras vamos trabajando, cómo vamos arreglando esto, ¿qué? ¿Cómo nos convertimos en agentes de cambio? Pues simplemente con esta mejora continua, colaborando con los sistemas, atreviéndonos a salirnos del comfort zone, exigiendo políticas públicas después de ver cuáles son nuestras necesidades. Y pues obviamente, o sea, los vínculos, esto lo hemos dicho desde competencia cultural, los vínculos son fundamentales. Uno solo no hace nada. Para nosotros poder cumplir con los objetivos y más en ambientes de desastre o de emergencias. Y por fin llegamos aquí al G8. Vemos que el G8 ya les expliqué lo que era. Podemos ver en esta imagen cómo se llaman algunas de las, bueno, están todas las comunidades que componen el G8. Y podemos ver ahí cómo todas son tan distintas. Vemos que los une el caño. Su propósito es garantizar la permanencia ante posibles procesos de desalojo. Eso fue en principio, pero todo se ha ido, de acuerdo a sus necesidades, se han ido ampliando, ¿verdad? Cómo ellos se perciben y cuáles son sus propósitos. Ellos tienen una visión, que esto es muy importante, la estructura es muy importante en momentos de resiliencia. Ellos tienen una misión, que es promover el interés y la participación efectiva y asertiva de los residentes de cada una de las 8 comunidades mediante el desarrollo e implantación de programas, estrategias, actividades dirigidas a la permanencia, la autogestión, el desarrollo integral, mejorando la calidad de vida. Ellos tienen diversos logros que han trabajado. Ellos han podido integrar toda esta gente distinta. Han logrado que se acaben las guerras entre ellos. Han hecho aportaciones a la cultura, a los deportes, a la música. Tienen un programa de promotores de salud. Ellos educan a su comunidad sobre la realidad social y cómo desarrollar proyectos de autogestión. Ellos trabajaron en la elaboración de una ley. Tienen un plan de desarrollo, sirven de apoyo educativo a los estudiantes que van y hacen pasantía. Bendito, y se acaban de ganar esta misma semana un premio que la Organización Mundial de la Salud entiendo que otorga cada 20 años. Perdón, la Organización de las Naciones Unidas. Y un grupo de esta gente que vive allí ha ido a Ecuador a recoger su premio y a hacer ejemplos a nivel mundial. Díganme si ustedes no tienen en la esquina de su casa un ejemplo de lo que es la resiliencia comunitaria. Y aprovecho para decir que como esto comienza desde los individuos, con esta emergencia que tuvimos nosotros del apagón, el primer voluntario, como nosotros no teníamos manera de comunicarnos con ustedes, porque los sistemas de comunicación se habían perdido, y esto es algo que nos hemos planteado cientos de veces y que todavía no hemos encontrado una solución. Pero el primer miembro del cuerpo de reserva médica que llegó a nuestra oficina fue un miembro del caño. Así que miren hasta dónde, miren aquí cómo vemos la resiliencia individual, la familiar, la comunitaria, cómo esto sigue escalando hasta tener un logro a nivel mundial. No podemos tener mejor ejemplo. Y cuando miramos aquí, era el modelo ecológico aplicado a la preparación en emergencias en salud pública.
Todo esto que hemos dicho es aquí la parte científica de cómo nosotros trabajamos esto. Y cuando miramos el modelo, tenemos los diversos componentes. Primero la mitigación, que va antes y después. Cómo minimizamos el impacto que tenga esa emergencia y cómo a través de la resiliencia comunitaria podemos minimizar ese impacto. Luego vamos a la preparación, que es lo que hacemos nosotros, es nuestro rol principal dentro de lo que es el cuerpo de reserva médica en tiempos de paz. Aquí vemos muchos componentes. Vemos incluso el desarrollo de política pública para nosotros poder traducir la información de los sistemas de vigilancia y convertirnos en acción en la comunidad. Vemos la respuesta, que es lo que hacemos nosotros cuando tenemos estas emergencias en salud pública. Vemos la recuperación y después de esto volvemos al ciclo nuevamente. Por lo que discutimos todo esto, es porque si el voluntario no tiene resiliencia, si ustedes no son personas resilientes, uno, que no pueden promover el desarrollo en los demás. Dos, ¿cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a brindar ese aumento en capacidad de respuesta? ¿Cómo vamos a hacer esto? Si nosotros no tenemos el apoderamiento para hacerlo. Tenemos que ver que la resiliencia no es solo para superar la adversidad. Esto es un proceso diario de construir una sociedad más solidaria y evidentemente un voluntario resiliente contribuye al desarrollo de las comunidades y como consecuencia de la sociedad en la que vivimos.